Muy bien. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Ya estamos en directo en Facebook y ya estamos en directo en Zoom y ya estamos un día más en Espiritualidad Tomando Tierra y hoy agradeciendo, por supuesto, la presencia de Alfredo García desde México, ¿no? Querido Alfredo. Muchísimas gracias. Siempre un honor estar aquí con ustedes. Además, un gusto. La plática siempre antes y después y durante la transmisión siempre es muy sabrosa. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, esto es como yo les digo a mis alumnos, pacientes y clientes, de que dentro de la energía del amor y dentro de hacer el amor, lo importante es el antes, el durante y el después, ¿no? Que no es una parte solamente la importante, ¿no? Entonces, en los programas son, como tú muy bien dices también, el antes, el durante y el después también son maravillosos, ¿no? Sobre todo cuando se comunica y se habla con esa Me acordé ahora sensibilidad. de una... Sí, sí. Sí, No, iba a decir una tontería. Me acordé de una broma del dila, señor dila. que llega a la farmacia y dice, oiga, de las pastillas estas como para el sexo y eso, sí, ¿se la quiere para antes o para después? Dice, no, la quiero para en vez de... En vez de... Qué bueno. Es lo que Pues sí, falta. así es. Bueno, pues efectivamente ya hay conversaciones de estas de que tenemos antes de entrar en directo, sobre todo en Facebook, que son tan interesantes o muy interesantes también como las que llevamos a lo largo del programa. Y hay personas que ya también a mí ya me han pedido, oye, yo quiero también estar en el antes porque lo que habláis también es interesantísimo. Pero bueno, lo importante es todo lo que compartimos con los demás y gracias sobre todo a vosotros y hoy pues gracias a ti, Alfredo, porque vamos a tocar un tema yo creo que importantísimo, sobre todo porque cuando hay algo que nos sirve, cuando hay algo que nos da luz, que nos da claridad, que nos dan respuestas, pues yo creo que es lo importante en estos momentos compartirlo, trabajarlo, entenderlo y por supuesto si en un momento determinado hay alguien que necesita compartir contigo alguna cosa, pues se puede poner en contacto contigo y efectivamente, bueno, que pases una consulta, etcétera. Y hoy hablamos del análisis transaccional. Es correcto. Sí, que, bueno, esto tiene un origen, ¿no? Un tal Eric Bernabé puede ser, o ¿cómo No, se llama? Eric Verne. Verne, Eric Eric Verne. Verne, De hecho, exactamente. bueno, él es un psicólogo, psiquiatra. Él nace a principios del siglo pasado, si no mal recuerdo, en 1910. Y este hombre, bueno, nace en Canadá, él de origen judío, su apellido era Bernstein, pero pues bueno, lo facilita y se pone nada más Eric Verne. Él es un hombre que empieza a analizar todo lo que era la parte de la psicología. En aquella época, bueno, pues lo más fuerte era el psicoanálisis, pero dentro del psicoanálisis hay, primero son técnicas muy lentas, son técnicas que por libre asociación la gente va hablando y hablando y hablando y es muy difícil contactar esa parte muy profunda. Entonces, se van analizando los símbolos, se van analizando muchas cosas, pero son, yo podría decir casi que terapias eternas, ¿no? Entonces, este Eric Verne, una de las cosas que primero desarrolla es este sentido del no juicio. Es decir, el terapeuta no puede enjuiciar. Claro. Hay una, digamos, la rama de la psicología conductivista tiene una formulita que dice C igual a M más C, donde C es conducta, M es medio y estímulos. Entonces, toda conducta es dada de acuerdo al medio en el que te desenvuelves y a los estímulos que recibes. Entonces, como terapeuta, fuera de que si es legal, es ilegal, de si es moral, no es moral, la conducta de una persona, el terapeuta no puede juzgar porque todo tiene un origen o una justificación. Entonces, de entrada, él te decía
que si tú llegabas con un terapeuta y el terapeuta te decía, es culpa tuya, es culpa de tu pareja, es culpa de tus padres, no, ya estaba mal. Claro. Porque se trataba no era de entender de quién era culpa, sino ver por qué tú estabas haciendo tales situaciones, tales comportamientos, o por qué aceptabas que las parejas o los jefes o los compañeros de trabajo te trataran de tal o cual manera. ¿Por qué estabas buscando ese tipo de personas? ¿Por qué se te acercaba ese tipo de gente o ese tipo de situaciones, ¿no? Carencias, pérdidas, todo esto. Entonces él hace en estos primeros, digamos, 13, 14 años de vida del individuo, él hace unas tablitas en donde dice de tal a tal edad necesita esto, de tal a tal necesita esto otro. Y entonces, bueno, se basa mucho en este conocimiento, digamos, para poder explicar las conductas y comportamientos y situaciones que vive ya el adulto y por el resto de su vida, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, tal vez no nos damos cuenta por la educación, por la sociedad, por el funcionamiento que habitualmente tenemos, pero qué importantes son los primeros años de vida del niño, ¿no? Del niño, de la niña, ¿no? Eh, Tal vez tenemos niños e intentamos mandarlos al colegio, darles de comer. Ahora mismo le damos la tablet para que juegue al ordenador y no nos interrumpa mucho, pero no somos conscientes, o yo creo que en general las personas no son conscientes de lo importante que es todo lo que puede ocurrir en esos 13 o 14 años primeros, ¿no? Y claro, de hecho, en muchas culturas, esta edad está relacionada con la iniciación hacia la hombría. Incluso en estas tribus en África, en donde al niño lo lleva toda la tribu, lo dejan en el medio de la selva, sobre una estera, sobre un petate, como decimos en México, y le vendan los ojos y su iniciación a la hombría es pasar toda la noche solo ahí, eh, pues, enfrentando todos sus miedos, ¿no? Escuchando todos los ruidos, desde la araña o el animal viendo si está caminando sobre la esterilla, hasta los rugidos del que se oyen por allá. Y si el niño logra pasar con los ojos vendados, enfrentar esos miedos, perder el miedo a esta oscuridad y amanecer al día siguiente, cuando va la tribu a recogerlo, se le considera que pasó la prueba de hombría. Una de las cosas que el niño no sabe es que el padre está ahí cerca con una lanza, listo para protegerlo de cualquier Por cosa, si ¿no? acaso. Entonces, sí, de alguna manera pues, sería la analogía de que ahí siempre está Dios o nuestros ángeles o en quien quiera creer cada uno cerca de nosotros cuidando este aprendizaje que estamos teniendo, ¿no? Pero, eh, digamos, dentro de algunas de las tradiciones como la judía, en esta edad, entre los 13 y 14 años, hacen lo que le llaman el bar mitzvah, que sería el equivalente en el catolicismo de la primera comunión. Sí. Sin embargo, ellos todavía tienen en algunas de estas tradiciones muy profundas que guardan estos significados muy psicológicos también. Ahí el rabino les dice a los niños, a partir del día de hoy tú eres responsable de ti mismo ante Dios. A partir del día de hoy eres un hombre ante Dios. Entonces, aquí lo que les están diciendo es, a partir de hoy empieza a olvidarte de la educación de padre y madre, empieza a saber quién eres tú, ve hacia ti, hacia adentro, y vete como un responsable, como un ser responsable ante Dios. No quiere decir que a esa edad lo vayan y lo presenten con alguna mujer de la vida alegre para que lo haga hombre, ¿no? No es ese tipo de hombría el que se busca, aunque bueno, todavía había muchos, espero que ya ahora ya menos, pero había algunos salvajes que llegaban a hacer este tipo de Sí, prácticas, ¿no? Pero el punto es que alrededor del mundo está considerada esta edad como una edad muy importante para empezar, podríamos decir, a aprender a desaprender lo aprendido, a saber verdaderamente quién eres y qué es lo que tienes que cambiar, romper los paradigmas con los que fuiste creado para poder establecer tus nuevas verdades, que bueno, al final se vuelven a convertir en paradigmas, ¿no? Pero ya son unos paradigmas nuevos que habrá sí. que romper más adelante. Sí, pero ya son trabajados por uno mismo desde el punto cero, ¿no? Así es, Sí, sí. así es, así Entonces, es. el análisis transicional podría llamarse como
una fórmula o una filosofía como más humanista, como más acercado a la parte de lo humano y los valores? Sí, de hecho, les voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que sucede. Creo que en esta parte nos vamos a dar una muy buena idea. En esa época también, contemporáneo a Eric Verne, también estuvo trabajando Alexander Lowen. Alexander Lowen era discípulo de un hombre que trabajó directamente con Freud, el doctor, ahí, ese fue el nombre, ahorita Sigmund Freud. te lo digo. Sigmund Freud. No. No, Freud tuvo este alumno que era el doctor, bueno, Alexander Sabrás. Lowen empieza a establecer junto con esta línea, con esta corriente más humanista, empieza a darse cuenta que también Freud en este tercer personaje, él decía que en este tercer personaje había eh, digamos, se contenía todas las emociones que no lográbamos expresar. Y entonces, bueno, se apretaban los puños, si había miedo se levantaban los hombros porque el diafragma empuja los pulmones por la parte de abajo, y entonces el pedacito de pulmón que tenemos aquí lo tenemos que llenar para no asfixiarnos. Entonces, alguien que ha pasado muchos años en su infancia con miedo es un adulto que camina con los hombros así. Puede ser risueño y puede ser bromista y puede todo, pero con los hombros así sabes que dentro había una persona miedosa y una persona que camina enseñando los nudillos, que camina con las manos como hacia enfrente. Sabes que tiene una ira contenida muy, muy fuerte y que fácilmente se verá los puños en cualquier discusión. Entonces él hablaba de esto y te digo que era Wilhelm Reich se llamaba el maestro de Alexander Lowen. Y entonces, bueno, él habla de cómo el cuerpo físico se va marcando también, pero bueno, ese ya será tema de otra plática. Ahorita, regresando un poquito a la parte de Eric Verne, en donde él empieza también a sentar las bases de las formas generales del cuerpo, él decía que entre la concepción del niño hasta los 2 años, 2 años y medio, el niño tiene su necesidad básica, lo que él vive es existo, pero empiezo a tener necesidades y necesito quien me las cubra. Y te digo desde que es concebido, porque si bien en esta etapa los médicos, la medicina moderna dice que no hay una posibilidad de una memoria física porque no hay una madurez neuronal como para poder tener recuerdos. Sí, en la parte del inconsciente, en la parte de ese subconsciente e inconsciente, que sería como el iCloud, hablando en términos modernos, sí, ahí sí se va grabando toda la información. Entonces, aunque nosotros no tengamos recuerdos claros de lo que sucedió en vientre materno, en nuestro inconsciente sí está grabado. Esas discusiones de nuestros padres, ese miedo de nuestra madre de dar a luz o porque no era esperado, porque no era deseado, porque todo eso se va grabando desde ahí. Entonces el niño en esta etapa lo que necesita es aceptación, seguridad, confianza, contacto físico. Está comprobado que un niño que no se toca se muere. El niño necesita un contacto físico. De hecho, cuando no le dan un contacto físico al niño, el niño busca lo que se llama caricias negativas, que es provocar el coscorrón, provocar el jalón de orejas, las nalgadas, los gritos, porque de alguna manera el niño que ser ignorado. Entonces, esta es la etapa en la que el niño busca y necesita esto. Pero si el niño negativamente obtiene el rechazo del ser o del estar, digamos que lo que a nivel patología psicológica desarrolla es se vuelve esquizoide, caes en un marasmo, un estado de derrota, la postura física es así totalmente de abatimiento. El niño congela sentimientos, de ahí muchos de los autismos vienen de ahí, esta falta de conexión que hay con esta parte de la infancia o de esta primera etapa de infancia del niño, es lo que ha estado generando ya un aumento muy
alarmante, digamos, de casos de autismo también. Los niños estos, no sé si has visto estos imágenes terribles de los niños, por ejemplo, de Somalia, que están en los huesos, que están esperando la muerte y que de pronto les ves una mosca caminarles por el ojo y ni siquiera parpadean. Ese es un estado de marasmo. Entonces, pues básicamente lo que ellos desarrollan a nivel postura corporal es un decaimiento. Son hombros caídos, es una espalda doblada, viven como en su propio mundo, pues sí, como un autista, ¿no? Entonces, esta gente que vemos con este tipo de postura corporal, sabemos que tuvieron una infancia de una manera pues muy sin esta sentimiento de aceptación, ¿no? De cariño. No sé si quedó más o menos claro esta primera etapa. Sí. Entonces, muchas disfunciones de nuestro organismo o comportamiento personal tiene que ver con situaciones que hayamos vivido en la infancia. Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, por ejemplo, la siguiente etapa es una etapa que yo creo que mucho de la, digamos, lo que ahora le llamamos la generación de cristal, viene de esta segunda etapa, que es entre los 2 años y medio, hasta los 4 o 5 años. El niño ya tiene cubiertas sus necesidades. El niño ya come, ya tiene una cama, tiene un hogar, tiene cobijo, pero el niño está buscando su independencia. El niño necesita mostrar esta independencia. Bueno, aquí antes de continuar con esto, dentro de la teoría principal de Eric Berne, él decía que había 3 personajes dentro de la mente de todas las personas. Está el niño, está el adulto y está el padre. El niño es el que no tiene una conciencia clara de la moral, de la ética, ni nada, simplemente quiere cubrir sus necesidades, hacer lo que le gusta, divertirse o jugar o medio irresponsable si quieres tú. Está el adulto, que es el que sabe lo que conviene, y está el padre, que es el que sabe lo que debe hacer. Entonces, poniendo un ejemplo, digamos que tú vas manejando tu automóvil, llegas a un semáforo, una luz roja, y el niño te dice, traes un carro deportivo, sal de aquí rechinando llantas. El padre te dice, no, no es correcto, lo correcto es que te detengas. Y el adulto te dice, sí, pero son las 2 de la mañana, ya viste por los espejos retrovisores, no hay ninguna patrulla, no hay cámaras de seguridad, no hay nada, dale. Entonces, es el pleito constante, el que te dice, paga impuestos porque es lo correcto, y el adulto que te dice, no, no, trata de evadirlos porque de todas formas los políticos son ladrones y se lo van a quedar. Y el niño dice, no, dice, mejor vamos a comprarnos un auto nuevo con ese dinero, ¿no? Es un poquito esta parte, es, digamos, en el cuento de Pinocho, el niño es Pinocho y el gato y el zorro es el adulto y el grillo es el padre, ¿no? El padre, ¿no? Entonces, ahí hay muchas composiciones, porque si el niño va a afectar el comportamiento del adulto más que del padre, pero ese niño puede crecer como un niño súper obediente, como un niño normal o como un niño rebelde. Y esto es lo que va a ocasionar muchos de los comportamientos del adulto en el futuro. Pero bueno, continuamos en esta parte que hablábamos de los 2 años y medio a los 5 años, más o menos, en donde el niño ya tiene cubiertas sus necesidades, pero está buscando esa independencia. El niño lo que necesita en este momento es sentirse protegido, ¿sabes? Saber que tiene la protección, que el niño se le felicite, que el niño tenga esta motivación constante, este apoyo. Necesita practicar, necesita ensayar, pero también necesita frustraciones leves. ¿Por qué? Porque las frustraciones leves desarrollan habilidades. Bueno, toda frustración desarrolla habilidades, pero la frustración leve no te trauma tanto como una frustración grande, ¿no? Ya ves que dicen que la necesidad es la madre de todos los inventos. Estas frustraciones es cuando el niño te pide algo y en vez de dárselo, correr a dárselo y a solucionarle, lo invitas a que lo haga él, aunque no le guste. Entonces, es
en esta etapa, por ejemplo, el niño que está sentado en la mesa y simplemente te señala algo y le dices, ¿qué quieres? Y dice, ¿qué quieres? ¿Una galleta? ¿Un chocolate? Y entonces la mamá desesperada para ver qué quiere y adivinar lo que el niño quiere. Entonces, en esta etapa es a lo mejor decirle al niño, ¿qué es lo que quieres? Ve, párate y búscalo. Sí. O sea, ¿quieres que te sirva agua? Ve y trae la jarra que está en la nevera, en el refrigerador, para que te sirvas el agua. Entonces, ahí es donde les facilitamos demasiado las cosas. Que el niño quiere un móvil, un teléfono celular, se lo facilitamos. Que el niño quiere ir o que lo lleven, que lo traigan, que por qué va a ir en un transporte público, se lo facilitamos. Entonces, ahí es donde no les damos frustraciones leves o al revés, reciben una crítica severa o reciben en lo peor que puede haber sobreprotección. Entonces, el niño en este momento, cuando recibe, te digo, de un lado o sobreprotección o crítica severa y burla, el niño lo que desarrolla es una personalidad que se le conoce dentro del ámbito del análisis transaccional como oral, un carácter oral. El niño tiene muy buenos sentimientos, es muy educado, es muy decente, todo lo que tú quieras y mandes, pero el niño tiene una dependencia, es oral, o sea, se tiene que enchufar. No sabe tomar decisiones, vive en una eterna confusión, tiene, pues sí, una incapacidad de hacer cosas, se enchufa para poder hacer las cosas. Entonces es el que llega y te dice, me voy a comprar esta camisa que me encantó. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Se me ve bien? A ver, me la pongo. A ver, pero ¿se me ve mejor la roja? No, bueno, mejor la azul. No, bueno, y si me compro la negra, bueno, pero ¿estás seguro? Sí. Bueno, ok, entonces sí me voy a comprar la azul. Y luego dice, no, pero espérame, deja mejor le hablo a mi mamá o le hablo a mi esposa o le hablo a mi esposo, porque no estoy seguro. Entonces, es ese tipo de personas. Estas personas es como si urgieran, están urgidos de que lo salven o adivinen lo que quiere. Obviamente estas personas se van a casar o se van a relacionar con personas psicopáticas, con personas narcisistas, porque lo que están buscando es un padre o una madre que los dirige y les diga qué hacer, que les dé permiso. Todo esto de manera inconsciente, porque conscientemente obviamente sufren y dicen, mi marido no me deja hacer nada, mi esposa me pregunta todo el día dónde estoy, me dice que no me asocie con tal o cual, que busque otro trabajo. Entonces, conscientemente se quejan, pero inconscientemente necesitan ese tipo de personas. Entonces, estas personas tienen una, digamos, su postura corporal o su forma corporal en general, suelen ser más altos que el común de la familia, que el promedio de la familia. Te decía, tienen muy buenos sentimientos, muy buena educación, buenos modales, gran moralidad, pero son como espigas, ¿no? Son altos, sin mucha masa muscular, son eh, pues sí, o sea, básicamente es estas personas altas, ¿no? A lo mejor muy metrosexuales o muy bien vestidos, te digo, son el clásico niño que las señoras dicen, ay, cuando quiera venir tu hijo a mi casa porque es súper bien educado, porque es lindísimo, porque come todo lo que le damos, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito esta forma de carácter y de que va desarrollando. Luego viene dentro de la siguiente etapa, estaremos hablando de los 5 años a los 7 años, en donde el niño ya tiene la independencia. El niño, en la etapa anterior, que era lo que te decía, que el niño necesita practicar, que necesita ensayar, es cuando el niño dice, yo me sirvo, yo como solo, no me des, aunque se embarran, aunque se batan todo, el niño quiere comer y entonces ahí es donde a veces las mamás no lo dejan. No, porque te vas a ensuciar, no, porque va. Pero el niño quiere ensayar, el niño quiere llegar con la jarra de agua y tirar, aunque la mitad del agua quede sobre la mesa. Necesita probar, ¿no? Sí. Claro, pero necesita ensayar y necesita, a lo mejor el aplauso, decir, bueno, tiraste la mitad, pero cuando menos la mitad cayó dentro del vaso, ¿no? Entonces, es un poquito esta parte de tratar de tener esa paciencia para que el niño ensaye porque es necesario. En la siguiente etapa, ya el niño busca
ya tiene cubierta, digamos, esta independencia. Ya se viste, ya se baña solo, ya come solo, ya muchas cosas. Pero entonces ya necesita un poquito de intimidad, digamos. Ya el niño ya necesita hacer sus cosas, tener sus cosas. Y el niño lo que necesita es más autonomía, necesita ejecutar lo que ya está haciendo, pero también es importante que se le dé la aprobación, tener éxito, saber que está haciendo las cosas bien, pero también necesita oposición. En este momento, en esta etapa de su vida, es cuando se le establecen las reglas y los límites correctos. Aquí es donde también nos está fallando mucho en la actualidad, límites correctos a los niños. El niño qué edad es, Alfredo, esa? ¿Perdón? ¿Qué edad es? Es entre los 4 o 5 años a los 7 años, A más los o 7 menos. años, vale. Sí. Entonces, el niño, cuando no le pones límites correctos, porque ya sabes, ahora todo el mundo tiene miedo de llamarle la atención en público, porque qué van a pensar de mí, que soy un ogro, que soy una mala madre, que soy un mal padre. El niño puede hacer una rabieta y tirarse y patalear en el supermercado para que le compres algo, y por la pena de no vayan a decir, permites que el niño haga cosas que no son morales, que no son éticas, que no son correctas. Y aquí es donde el niño necesita oposición, donde se le marcan los límites correctos, los límites morales, los límites de convivencia social y todo esto. Si tú, en vez de esto, dominas al niño a través de lo que se llama seducción, la seducción es haz lo que yo te digo y te doy un chocolate, o te dejo ver televisión hasta más tarde. Si tú no le dices a tu madre, te llevo de compras. Si tú no le dices a tu padre, esto, el otro. Y normalmente quien hace esta seducción es el padre del sexo opuesto. Es donde normalmente sucede. Entonces el niño queda atrapado, pero queda atrapado dentro del no límites. Entonces el niño empieza a creer que el fin justifica los medios, y que todo lo que le dé placer o todo lo que le satisfaga, si tiene la suficiente capacidad de manipulación, lo puede lograr, porque aprende a seducir. Entonces, seduce, convence, manipula, y se vuelven muy inteligentes, pero de aquí viene la psicopatía. Entonces, todos estos seres psicópatas, que, como te digo, el fin justifica los medios, buscan a como dé lugar, buscan poder, buscan prestigio, trepan, seducen, se apoderan, dominan. Son los clásicos que de repente oímos historias que van con una mujer y primero la alaban, le dicen que es maravillosa, que es bellísima, que esto, y la suben, la suben, la suben, la suben, la suben. Cuando ya está arriba, empiezan a cubrirle todas las necesidades, empiezan a decirle, no necesitas a nadie más que de mí, porque yo vivo para ti. En ese momento empiezan a aislarlos de padres, de amigos, de esto, del otro. No me gusta que te juntes con tus amigos porque son mala influencia, tus amigas son unas zorras, tu familia me ve mal, y empiezan a aislarlos. Y ya cuando están aislados y ya están atrapados, entonces empiezan a cortar el árbol hasta que se cae, y ya cuando está en el piso es que no te das cuenta la suerte que tienes de tenerme a mí, eres tonta o eres tonto, es que si yo no estuviera contigo... Bueno, esos son los maltratadores, ¿no? Claro, pero hay el maltrato psicológico, que es incluso peor muchas veces que el maltrato físico, porque además no hay una justificación. El otro día veía una serie en televisión donde esta mujer huye de un marido alcohólico, maltratador, y cuando llega le dice, bueno, este hogar es para mujeres maltratadas. Dice, sí. Dice, ¿tu marido te pega? No. ¿Tu marido te hace esto? No. ¿Tu marido aquello? Entonces ella dice, bueno, entonces a lo mejor no estoy maltratada, ¿no? Pero realmente su autoestima y su vida estaba hecha un desastre. Ajá. Entonces, bueno, esta gente normalmente, te digo, es amoral. No es que sean a lo mejor inmorales, pero carecen de esta moralidad porque no la conocen, porque para ellos, pues digo, si lo puedo convencer, lo hago. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, si yo lo quiero y lo puedo tener, lo hago. En México hay un dicho desafortunadamente muy común que dice, el que no tranza no avanza.
Sí, entonces, pues bueno, cuando... Que de Francia, alguna manera, Alfredo, esto es lo que se le ha enseñado de pequeño, ¿no? claro, pero cuando algo empieza a ser común a tu oído, se convierte parte de tu moralidad y entonces, bueno, pues es donde viene la destrucción moral de una sociedad. Sí, sí, así es. Entonces, estas personas, te digo, carecen de moralidad y siempre necesitan para sostenerse de personas orales, como la que veíamos en el punto anterior, o de personas masoquistas, personas que sufren, que saben que están sufriendo, pero no saben cómo escapar de esto, ¿no? Entonces, también se les conoce a estas personas como genitales, porque mucha de su seducción es también a través de la genitalia. Entonces, suelen ser o buenos amantes o suelen ser, tener una sexualidad muy activa eh, para, para poder manejar a las otras personas, para atraparlos también dentro de estas necesidades físicas. Eh, Gente que no aprende el error, o sea, comete un error y otro error, y entonces en vez de decir aprendo el error es qué me falló para poder ser más efectivo en la siguiente. Eh, Estas personas normalmente son personas de espaldas muy anchas, de cintura angosta, es una espalda en V, y destacan en deportes, destacan en política, destacan en negocios rápidos. Si tienen un trasero abultado, son personas con una alta autoestima, pero también los hay que no tienen nada de trasero y son personas sin autoestima, pero que aún así hacen las cosas. Y en deportes, digamos, no es que todos los deportistas sean psicopáticos, ¿no? Me refiero a estos deportistas que de pronto se están inyectando anabólicos, esteroides, que están haciendo trampas para poder lograr lo que ellos quieren, ¿no? Hubo un caso de un político de aquí de México, un gobernador ya, estaba bueno, muy metido en la política, había sido gobernador de uno de los estados más importantes de México y participó en un maratón internacional. Y alguien pues, traía un paparazzi, este tipo no se da cuenta, se esconde un poquito en el de la masa, se sale, toma un taxi y alcanza el grupo puntero más adelante, se baja y se incorpora a correr. Entonces, el tipo no iba por deporte, no iba por ejercicio, era por lograr y quedar en los primeros lugares. Entonces, bueno, fue el hazmerreír de todo mundo porque lo cacharon, pero el tipo pues no le importaba, él lo que quería es figurar, ¿no? Entonces, este tipo de conductas son netamente de esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí Sí, vamos sí, muy bien. bien. O sea que la conducta repercute en nuestra parte fisiológica también. Sí, por supuesto. Sí, porque todo Interesante. esto te digo, va formando el cuerpo. Ahorita te voy a poner un ejemplo con el siguiente, que lo vamos Sí, a sí, unir. En la naturaleza es sí, muy sí. común ver este tipo de ejemplos, pero bueno, en la siguiente etapa, que es entre los 7, 8 años hasta los 9, 10 años, lo que el niño ya tiene esta intimidad, digamos, ya ha logrado hacer un poquito de intimidad, pero busca también ya libertad. Entonces el niño en esta etapa lo que necesita es comprensión, compañía, y en la etapa anterior el niño necesitaba oposición para marcarle los límites correctos dentro de la vida. En esta etapa el niño necesita oponerse para autoafirmarse. Entonces, en la etapa anterior era porque soy tu madre, porque no es correcto, porque no quiero, porque no te corresponde. En esta etapa en ese momento es, mamá, no es suficiente que seas mi madre. O sea, dame una justificación o déjame defender mi punto para hacer lo que yo quiero. Y entonces aquí es donde hay que dejar que el niño se oponga, aprenda a argumentar, aprenda a defender sus puntos y en ese momento a lo mejor de repente decirle, ok, vamos a hacer como tú quieres, vamos a experimentar a ver si tienes razón. Y entonces el niño dice, yes, o sea, lo hice. Y entonces el niño se aplaude, el niño autoafirma que también tiene voz, que también tiene voto, que también puede ser escuchado y también puede tener error. Y también aquí, bueno, pues es hablar con él después, si no salieron las cosas como él quería, decirle, te das cuenta,
que o no hiciste las cosas bien o tenías que haber defendido de una manera diferente o escuchar los consejos de alguien que tiene más experiencia, como es el caso de tus padres, ¿no? O maestros o lo que sea. Entonces, si en esta etapa, que esto es lo que el niño necesita, el niño es sofocado por los padres, se burlan de él, lo humillan, lo hacen sentir culpable, lo hacen sentir responsable de todo, el niño empieza a sufrir de soledad, empieza a aislarse. El niño empieza con este sufrimiento porque nadie lo entiende, nadie lo escucha, es invisible y también es dentro de este quebranto, un poquito por buscar aceptación, también se convierte, en México les decíamos los IBM, porque sí, y veme a traer el refresco, y veme a traer el pan, y veme a traer los libros, y era un poquito de broma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el niño en esta etapa lo que desarrolla es el carácter masoquista. El niño siente el dolor, sabe que está sufriendo, pero no puede escapar de él porque está atrapado, te digo, dentro de una familia, porque dice, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? O sea, pues es lo que tengo. Entonces me aíslo, me quebranto, pero es lo que tengo. Entonces simplemente soporta, complace, tolera. Es el clásico de sí, pero no me dejes. Ya. Sí, sí, pero estate conmigo. Sí, pero dame un poquito del amor, la sobadita de cabeza y todo, aunque te humillen, te burlen, lo que sea. Entonces, ahí esta gente, podríamos decir que en características generales, características físicas, una persona con una espalda ancha, cuadrada, fuerte, una espalda fuerte, no necesariamente una espalda atlética, que sería el psicopático, sino una espalda más cuadrada. Diría mi abuela, espalda de cargador de la central de abastos, ¿no? Sí, o de muelle, ¿no? Entonces, así es. Entonces, esta gente normalmente son pacientes, son tiernos, amorosos, comprensivos, suelen tener caderas anchas, piernas anchas, aunque la pantorrilla sea delgada, y cuando ya la espalda, digamos, esta espalda ancha, a la mitad se ve como que se quiebra, es porque ya tienen una carga tan grande que ya sienten que ya no pueden soportar esta carga, que ya es como demasiada carga. Aquí te decía que iba a ser una analogía con lo que pasa en la naturaleza. Si tú en la naturaleza, digamos que tú vas a un invernadero y en este invernadero tomas dos arbolitos recién nacidos y uno lo plantas en el invernadero, lo dejas en el invernadero y el otro lo llevas y lo pones en un risco a la orilla del mar. 5 años, 6 años después regresas y el árbol que está en el invernadero es largo, alto, delgado, buscando la luz del sol, pero ha tenido todos los nutrientes a través del agua que le dan todos los días a la misma hora de manera perfecta. Y entonces es un árbol casi sin nudos, es un árbol perfecto para hacer vigas o hacer tablas delgadas, ¿no? Te vas al árbol que está en el risco, a la orilla del mar, y es un árbol chaparro, lleno de nudos, torcido, a lo mejor vencido por el viento predominante. Digo, no sirve para hacer tablas porque está tan lleno de resinas y nudos que incluso meterle el hacha te costaría trabajo. No hay forma porque está demasiado fuerte y demasiado ancho. Para arrancarlo necesitas un bulldozer para poder arrancar ese árbol. En cambio, el otro, el del invernadero, llegas, le das 3 jalones y lo tiras porque las raíces no han necesitado echar tantas raíces para buscar agua o para aferrarse en contra del viento porque ha tenido todo. Si tú ves esta analogía dentro de las familias, sucede exactamente lo mismo. El que es más alto, delgado, porque nunca ha tenido que tener los músculos tensos, el estar esperando el golpe, el estar esperando el grito, el estar esperando todo, simplemente crece y busca la aceptación y busca el beso y busca el abrazo y ha tenido absolutamente todo. El niño que más ha sufrido es el que es el más chaparro en la familia, el que es más ancho, quizá incluso es el más velludo, el que tiene más vello corporal. Pues bueno, te digo, en la naturaleza simplemente así lo ves, ¿no? De la misma camada de perros, tú pones uno en tu casa
le das absolutamente todo y el perro crece mucho más alto que el que se quedó a criarse en la calle, que está esperando a ver quién le va a pegar. Tú al perro de la calle le haces la mano así y el perro se agacha y corre. Tú al perro de la casa le haces la mano así y acerca la cabeza para que lo acaricies. Sí, sí, Entonces es este estímulo que ha estado recibiendo durante todo este tiempo. sí. Entonces esta es, digamos, no sé si vamos Sí, bien sí. hasta Vamos muy aquí. bien. Sí, sí. Muy bien. Luego viene la quinta etapa dentro de esta formación del carácter. En esta quinta etapa es, digamos, ya entre los 10 años y los 13, 14 años. Ya es cuando empieza a entrar, ya cuando está en la preadolescencia y está entrando de lleno a la adolescencia. En esta etapa el niño, aunque la niña, bueno, desarrolla más rápido toda esta parte de búsqueda de entrega al amor, porque son más precoces las mujeres en general, no necesariamente porque quieran tener pareja o quieran experimentar sexualmente con otra persona, pero sí ya tienen inquietudes. El niño ya quiere entregarse al amor platónico, al amor de la música que escuchó, el artista que están viendo, ya empieza a gustarte las personas del sexo opuesto o del mismo, pero bueno, ya ahí está esta búsqueda, ¿no? Entonces, el niño lo que necesita es tener este derecho a desear y tener exploración y expresión sexual. O sea, ya el niño ya quiere verse más como hombre, la niña quiere verse ya como una señorita, seductora, y pues es esta búsqueda de saber quién soy. Como no sé quién soy, aquí en esta etapa, bueno, la piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo. La piel hace las veces de nuestro escudo, nuestra armadura, y dependiendo en qué área de la piel tienes algún problema físico, podríamos hablar de dónde viene el origen. En este caso, es la etapa en la que empieza a salirte acné, es donde la cara empieza a maltratarse, porque ahí es donde está la inseguridad de cómo la gente me ve. Me ven todavía como niño, me ven todavía feo, me van a aceptar las mujeres, se me va a acercar alguien y sabré cómo besarla, cómo besarlo, y empieza todo esto. Me imagino que en España serán el mismo tipo de bromas que hacemos en Sí, sí. México, o nos hacían cuando éramos pequeños, que teníamos acné y decían, cuando tengas novia se te quita. Sí. ¿Sí? Y decías, oye, ¿por qué? Porque voy a tener una expresión ya más hormonal o sexual. No, porque ya me voy a sentir aceptado, porque ya voy a sentir esos miedos que tenía de ser aceptado, se van a quitar, se van a cubrir, ¿no? Entonces, si el niño en vez de tener esta libertad, que nos den este permiso de poder hacer esta exploración, el niño es intimidado, es abandonado, es castigado, explotado, abatido, todo este tipo de cosas, el niño lo que desarrolla, lo que graba como carácter es un carácter rígido. Una persona rígida es una persona terca, obstinada, con mucho orgullo, son personas muy orgullosas que tienen mucho miedo a la sumisión, mucho miedo a sentir que alguien puede dominarlos. Entonces es el clásico que te quiero, pero, ¿sí? O sea, incluso a los niños, ¿no? Te quiero, pero pórtate bien. Te quiero, pero haz tu tarea, pero te quiero, pero... Entonces, este tipo de personas llegan y les preguntan, oye, gordo, ¿me quieres? Y dice, pues, ve la casa en la que vives, o sea, que no tienes una casa hermosa, ve, no tienes un automóvil nuevo, ve la ropa que te compro, ve cómo te llevo de viaje. Si no te quisiera, no te compraba todo esto o no te trataba como te trato. Y le vuelven a decir, sí, pero la pregunta es, ¿me quieres? Y entonces es así como hasta ofensa. Pues, ¿qué no te das cuenta? Pero tienen pánico de decir te quiero, tienen pánico de decir te amo, tienen pánico de este compromiso porque sienten que si lo hacen se vuelven vulnerables, porque Sí. entonces ya se van a aprovechar de mí, van a abusar de mí. Entonces es gente que ama, pero no lo dice, porque te digo, se sentirían desprotegidos, se sentirían totalmente vulnerables. Entonces pretenden comprar o demostrar ese cariño, ese afecto a través de detalles, a través de materiales. Su cuerpo suele ser armónico, no es una persona de espalda
ancha, pero tampoco angosta, pero tampoco así, sino más armónico. Y son personas que a veces desarrollan un poquito de barriga porque es donde se tragan toda la responsabilidad, se tragan todo lo que no comparten, todo lo que no hablen, se lo tragan y literalmente el cuerpo hace esta pequeña barriguita, pero es gente muy confiable, es gente seria, comprometida, son excelentes trabajadores o jefes, son de los que te enseñan con el ejemplo, son de los que te dicen, no te pediría nada que yo no mismo pudiera hacer, ¿no? Pero pues, nada más que sus estándares de trabajo son bastante más altos que el promedio. Entonces, básicamente esta es el cómo se va formando esta gente. Ahora, ya tienes esta formación, ya tienes tu carácter grabado, y entonces esto es lo que va a definir qué tipo de pareja, qué tipo de trabajo, qué tipo de situaciones vas a vivir en el futuro. Y es ahí donde nace, donde surge el niño, cuando este niño es el niño que te sabotea. Entonces de pronto ves gente que platicas con esta persona y te dice, es que cuando me enojo ofendo mucho, es que cuando me enojo reacciono muy fuerte y después me arrepiento de lo que digo. Y ya prometo que la próxima vez que me enoje voy a hablar o no, o si me enojo y grito, cuando menos no voy a ofender, no voy a lastimar. Y en el siguiente pleito, en la siguiente discusión, dice, ¿por qué volví a hacerlo? Lo volví a hacer, volví a lastimar, me volví a meter con su físico, con su familia, con lo que yo sé que le duele. ¿Por qué? Porque no es el adulto, ni es el padre el que está discutiendo. Es cuando entra el niño y el niño es el que está enojado con papá o con mamá y entonces dice, esta pareja que tengo se parece a mi papá, se parece a mi mamá, y como a ellos nunca les pude decir esto, como a ellos nunca les pude gritar, con este sí me desquito. A mi papá no le podía pegar, a este sí le puedo pegar. A mi papá no lo podía ofender, a este sí puedo ofenderlo. A mi mamá no la podía mandar al diablo, a este sí la puedo mandar al diablo. Y entonces viene mucho de todo este tipo de comportamiento que fue básicamente guardado en estas etapas. Y por eso, la vez pasada platicábamos que normalmente nosotros terminamos haciendo relaciones de pareja con gente que tiene más que ver con nuestros padres que con una relación personal. Básicamente, podríamos decir que las relaciones no son personales. Estoy tratando de darles lecciones a nuestros papás o darles lecciones a promesas que me hice de niño de no permitir que me trataran de tal o cual forma a través de la pareja. Y a través de los hijos tratamos de rescatar a nuestro niño interior. Más que rescatar al niño, veo cuáles eran mis carencias, mis necesidades y entonces compensar al niño. Pero a veces echo a perder al niño porque le doy todo lo que yo creí que yo quería. Entonces, si yo quería que Santa Claus me trajera 25 juguetes, entonces yo a mi hijo le traigo 27. Pero yo soy quien soy y he logrado lo que he logrado gracias a mis carencias, gracias a mis necesidades, gracias a mis frustraciones. Y lo que estoy haciendo con mi niño, al darle todo a plena voluntad del niño, es echarlo a perder, porque el niño cree que todo se va a dar mágicamente Claro. solo con desearlo. Y salen al mundo y cuando no es así, entonces tratan de arrebatar, ¿no? Interesante todo lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, depende a determinadas edades, si todo lo que nos has comunicado lo supiéramos, seríamos mucho más conscientes con nuestros hijos en la educación y seríamos mucho más conscientes con nosotros, con la educación o con nuestras vivencias en los primeros años de nuestra vida, ¿no? Claro, por supuesto. Y de hecho, hasta el simple análisis de desnudarte frente al espejo, desnudándote de alma, digamos, o sea, pararte y decir, bueno, a ver qué tipo de cuerpo tengo, por qué tengo. Y entonces mi problema no es con mi pareja, mi problema es con mis padres o con mis abuelos o con el bully de la escuela o con el maestro aquel que abusaba de mí. Entonces empiezo a darle el verdadero significado a las cosas y a buscar ese origen y a confrontar a la persona que verdaderamente me lastimó y no desquitarme con quien es inocente. Porque como dice el dicho, ¿no? No buscas quién te la hace, sino quién te la paga. Pero como es inconsciente, muchas veces rompes con una relación
y entran en una relación. No sé si te ha pasado ver gente que termina una relación, empieza con otra y hasta físicamente se parecen. Y entonces siguen en el mismo infierno con diferente diablo, porque no cambiaron, no entendieron que el problema no era la pareja, que el problema no es la nueva pareja, que el problema no es la otra que viene. El problema es que no han resuelto las cosas con sus padres, que no han resuelto las cosas con el maestro. Y dice, oye, pero mis padres se murieron hace 20 años, ¿qué hago? No importa, porque el niño, para el niño siguen vivos y el que tiene que sacar eso es el niño. Y bueno, una de las técnicas que te digo que yo me he encontrado que es maravillosa para todo este tipo de casos es justamente la hipnosis regresiva, porque a través de la hipnosis regresas a que sea el niño el que tenga que perdonar, porque digo, tú no le tienes que perdonar nada a tus padres, tú puedes entender muchas cosas, puedes entender por qué se divorciaron, porque tú mismo ya te divorciaste y sabes que es imposible a veces vivir con alguien, pero el niño sigue dolido, el niño sigue traicionado, el niño sigue abandonado. Entonces, el que tiene que perdonar no eres tú, el que tiene que perdonar es tu niño interior. Entonces, cuando tú a través de la hipnosis llegas al niño y ayudas al niño a enfrentar, a confrontar, a liberar, a perdonar, el adulto sana, porque ya no tiene un niño dentro atorado que está entorpeciendo y está obstaculizando y saboteando al adulto, ¿no? Sí, sí. Tenemos una persona que nos dice, mi mujer es una copia de mi madre y yo una copia del padre de mi mujer. Claro, claro, acuérdate que aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Sí, sí, O sí. sea, yo me asocio con alguien que tiene algo de mis padres o algo de lo que yo tengo que resolver, pero también esta se asocia con alguien que tiene algo de lo que ella tiene que resolver. Entonces, cuando nosotros nos estamos gritando, yo no le estoy gritando a mi mujer, le estoy gritando a mis padres y mi mujer le está gritando a los suyos. Entonces, por eso gritamos, porque están tan lejos que no podemos llegar ahí. Cuando después de una discusión dice, a ver, espérate, vamos a tranquilizarnos, lo platicamos mañana o pasado mañana con un café, con una copa de vino tinto, y dices, a ver, ¿por qué me enojé tanto? Es que esta palabra que me dijiste me la decía mi padre antes de darme un manazo y mandarme a la cama. Es que esta palabra, esta actitud que tienes tú era exactamente la actitud que tenía mi madre, que se negaba, que se cerraba, y entonces cuando tú te pones en este plan, a mí me saca, me desquicia. Ok, perfecto, entonces vamos a trabajarlo y vamos a ponernos límites. Yo no te menciono esto, tú no te comportas así y vamos cambiando, porque entendiendo que las cosas no son personales, que tienen que ver más con nuestros pasados, es mucho más fácil solucionarlo y entenderlo. Sí, sí. Yo tenía un cliente que me decía que él se separó porque al año y pico se dio cuenta que su mujer no era como su madre. Y entonces, como él estaba acostumbrado a una forma de trato, de llevar la casa, etcétera, y su mujer era todo lo contrario, se separó. Claro, pero tú te das cuenta de esto que te decía del niño, que si es un niño obediente o es un niño normal o es un niño rebelde. En el primer caso, si le molesta que su mujer sea igual que su madre, si le molesta es porque es un niño rebelde, quiere rebelarse. El otro es un niño obediente que dice, la mejor etapa de mi vida es cuando yo vivía con mi mamá. Entonces, probablemente, no sé si te acuerdas físicamente cómo era, pero me da la impresión de que pudiera haber sido una persona oral, una persona que como no sabía tomar decisiones, que como no sabía hacer las cosas por sí mismo, que como no sabía todo esto, buscó otra mamá para que Sí, continuara claro. el legado de la mamá y le pudiera hacer todo lo que al nene le gustaba, ¿no? Necesitaba, efectivamente. Esto es así. También ¿hay algún libro o hay algo donde se pudiesen ver el tema fisiológico de las personas? Sí, en esta parte te digo de la grabación del carácter, Eric Berne, los escritos de Eric Berne, los libros de Eric Berne te dan mucha luz sobre este tema. Y en la parte ya más a detalle del cuerpo, que bueno, ahorita no nos daría, pero ni con mucho, el tiempo de poder hablar de todo esto porque es los pies, si están así los pies, si está así, 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 o sea, habla de Depende. presencias de padres, de ausencias, o sea, y el grueso de las pantorrillas y la forma de las rodillas, o sea, es un tema largo. Esto sería con Alexander Lowen. Alexander Lowen, que te digo que era alumno de Wilhelm Reich
que a su vez era alumno de Freud. Sí, sí, sí. Bueno, a ver si las personas les es interesante y de aquí puede salir un taller y poder aprender muchas de estas cosas que a mí particularmente me encantan, ¿no? Porque tal Sí, vez de es hecho, una forma también de comprender a los demás, ¿no? uh-huh. De hecho, las ojeras las traigo porque recién voy llegando de la ciudad de Monterrey. Sí. Fuimos a impartir un taller justamente de sanando al niño interior y hablábamos de todos estos temas, de cómo rescatar al niño interior y hicimos algunas prácticas en el grupo de hipnosis profunda y cuando estaban dentro veías a todo el mundo llorando cuando estaban viendo al niño y entendiendo qué es lo que el niño había padecido, que cosas que algunos decían, se me había olvidado que yo me sentía así, se me había olvidado la soledad que sentí en tal etapa, había olvidado lo que me hacía falta, había olvidado todo esto. Y entonces, cuando empiezas a contactar eso que de repente olvidamos, es bien importante. Entonces, es un taller que, de los talleres que imparto, este en particular me gusta mucho porque contactar a tu niño interior, rescatar a tu niño interior, siempre es maravilloso. Muy bien, pues a ver si podemos realizar ese taller de contactar con tu niño interior, que a mí me parece maravilloso y necesario. Me piden si podías escribir en el chat el nombre de los dos nombres, de Eric Bernet y Alexander. No, bueno, claro, sí, ahora mismo lo... Sí. De todas maneras, programaremos, porque a mí nos parece, tanto a Antonio como a mí, me parece algo muy interesante y muy necesario conectar con el niño interior, ¿no? Porque yo creo que al conectar con el niño interior vamos a poder sanar muchas cosas que muchas veces vamos perdidos, ¿no? Tenemos funcionamientos, actitudes nuestras que hasta inclusive, ayer por ejemplo yo tenía una clienta que me decía, sé que lo estoy haciendo mal, soy consciente de que lo estoy haciendo mal, pero lo sigo haciendo mal. Entonces, yo decía, bueno, hay que buscar el origen, ¿no? El por qué. Claro. Tú has llegado ya a la conciencia de que esto es importante, es un primer paso, de que no lo estás haciendo bien, pero por qué a pesar de eso sigues haciéndolo, ¿no? Entonces hay Claro, que buscar el origen que te empuja a seguir ese no solo funcionamiento. el origen, no solo el origen, sino darte cuenta que quien realmente te está saboteando es el niño, no eres tú. O sea, dices, ¿por qué si yo ya sé, si yo ya entendí que esto no debe de ser, ¿por qué lo vuelvo a hacer? Porque en el momento que te descuidas, ¡pum!, entra el niño. Es como todos esos deseos o esas situaciones reprimidas que tienes que de pronto toman alcohol y es el clásico transformer, que de repente se convierte en una persona totalmente diferente. Yo tenía un paciente que tenía problemas con el alcohol y cuando lo veo, una de las primeras preguntas es, ¿por qué tomas? Decía, pues, ¿cómo que por qué tomo? Sí, o sea, dime qué es lo que te hace tomar, por qué tomas, qué te gusta tomar. Se quedó pensando y dice, ¿sabes qué? Dice, de hecho no me gusta el alcohol, no me gusta el sabor del alcohol. Entonces, ¿por qué tomas? Y ya analizando, dice, porque me gusta en quién me convierto cuando tomo. Platico, bailo, me río. O sea, es esa persona que veo en el espejo cuando estoy tomado, me gusta, me cae bien. Y luego, bueno, ¿y por qué no lo haces cuando estás sobrio? Y era porque tenía unos padres castrantes que no lo dejaban ser, que nunca lo dejaron ser, que nunca lo dejaron expresar. Y la única forma en la que él podía escapar de esta rigidez era con el alcohol. Sí, sí. En el momento que él empieza a hacer ejercicios o libera a sus papás y manda y le dice al papá y le dice a la mamá, ¿sabes qué? No me importa lo que ustedes quieran, lo que piensen, yo voy a empezar a hacer así y se mete a tomar clases de baile y empieza a tomar clases de locución y esto, se olvida del alcohol. Sí, 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 sí. Entonces, es muy interesante. De hecho, todos los viernes a las 8 de la noche, hora de México, yo imparto le digo meditación, realmente es una terapia de grupo, en donde tocamos diferentes temas, entre ellos de ir al niño interior. Es un trabajo que hago yo de manera gratuita para tratar de ayudar y contactar a las personas con esto.
Obviamente sé que 8 de la noche para España es muy de madrugada, pero también el día que ustedes quieran y me inviten, con todo gusto podemos hacer Sí, alguna sí, meditación, alguna de estas terapias grupales en una hora más decente para Europa. Yo ujú. encantado de la vida de poder, Lo haremos. Antonio se está tomando nota ya donde está y seguro que lo está ya programando. muy bien, yo encantado de la vida. Sí, sí. ¿Sí? Muy bien, Y otra ya, pregunta y ya que yo te... Sí, sí, adelante, dime, sí. adelante. Sí, Alfredo, otra pregunta que yo te quería decir. Por ejemplo, yo soy consciente, y ahora pongo un ejemplo mío particular, porque así es más fidedigno. Yo, por ejemplo, cuando mi hijo tenía, desde que nació hasta que tenía los 5 años y medio, 6, yo trabajaba entonces en una compañía de seguros, era director, viajaba muchísimo, con lo cual soy consciente de que no le di a mi hijo toda la presencia y cariño necesario, porque estaba casi siempre de viaje. Cuando pasan los años y eres consciente de eso, ¿hay alguna forma de poder eso solucionarlo, arreglarlo, eh, limpiarlo, sanarlo, etcétera, con respecto al hijo? Tú no. No sé si te has fijado, tu hijo probablemente el pie izquierdo camine con el pie abierto. Sí, no lo sé, pero se lo Bueno, preguntaré. fíjate, pero Está en Canadá, pero se lo preguntaré. bueno, ve alguna fotografía de cómo Sí. camina o un video de cómo camina y muy probablemente camine con uno de los pies abiertos. Mm, El pie que camine abierto, es el lado de la ausencia, el lado tuyo. Entonces, mm, todo lo que le pase de ese lado, si va a esquiar en nieve y de pronto cuando se cae y se lastima, se lastima ese lado, si el padecimientos, cirugías o lo que sea es de ese lado, entonces quiere decir que sí le ha afectado mucha ausencia. Tú mm, no puedes hacer mucho con él, porque el que lo tiene que hacer es él mismo. Sí se puede hablar, pero vas a solucionar el adulto y el adulto a lo mejor te dice, papá, lo entiendo perfecto. sí. Pero ahí lo que el niño tiene que trabajar, el niño interior, lo que tiene que trabajar es ¿por qué escogí yo a este padre? ¿Por qué yo escogí a este entrenador de vida? Porque acuérdate lo que decía este filósofo francés de hace 400 años, René Descartes, que decía luego, entonces primero pienso y luego existo. Entonces, nosotros primero somos esta energía pensante y después damos existencia a la parte física, a la parte Mm, material en todo, vivos, o sea, primero tenemos el pensamiento, le metemos el sentimiento y creamos. Pero desde antes de nacer así somos. Entonces, si desde antes de nacer yo primero pienso para después existir, ¿por qué te escogió a ti? ¿Qué es lo que él necesitaba? ¿Qué habilidades necesitaba? Si necesitaba un entrenador para el maratón, para ir a las Olimpiadas, no va a escoger al que lo deje desvelarse y comer pastel y tomar alcohol, o sea, va a escoger a uno que va a ser un desgraciado y que lo va a hacer correr con ampollas y que cuando tenga las ampollas o se le caiga una uña, lo único que va a decir es ponte esparadrapo en el dedo, ponte esparadrapo y sigue corriendo. Y con las lágrimas en los ojos y recordándole el 10 de mayo, recordando el Día de las Madres al entrenador, va a tener que seguir corriendo. Pero ese empujarlo al límite va a hacer que llegue a las Olimpiadas, que llegue a las metas que él quería lograr, aunque odiara al entrenador durante toda sí. la etapa. Se sube al podio a recibir la medalla y al primero que voltea a ver y al primero que abraza es al entrenador. Entonces, aquí lo primero es ir quitando las partes personales y Mm, tenemos que ir haciendo consciente esa ausencia, ¿qué beneficios le trajo? Primero, bueno, cubriste necesidades materiales que él tenía, porque gracias a ese trabajo vivió. Gracias a esas necesidades, pudo tener una vida decente. Pero también vive en Canadá. ¿Por qué se fue allá? Porque tú no le generaste una dependencia, no estuviste claro. pegado todo el día con él. Entonces, ¿cuál es uno de los beneficios que él obtuvo? Ser independiente, buscar dentro de esa ausencia, a lo mejor tener desapegos que ahora le están dando una vida muy buena, muy exitosa,
diferente en otro país. Entonces, cuando tú empiezas a ver cada tropiezo, cada rama, cada piedra que tuve en mi vida, ¿qué es lo que me dio? Frustración, enojo, ok, sí, pero en la parte positiva, ¿qué me dio? Es que mis padres me castigaron por 2 años y me quitaron el televisor de mi recámara y me quitaron el móvil. Ok, perfecto. Y en esos 2 años, ¿qué hiciste? Aprendí a leer. Y empecé a leer y empecé a beberme los libros. Y entonces ahora, gracias a esto, desarrollé ciertas habilidades. Pero sigo odiando al médico que me vacunó, sigo odiando al médico que me hizo la cirugía, sigo odiando esa medicina que me sabía tan mala. Oye, pero te salvó la vida. Entonces, cuando empiezas a hacer esta evaluación, dices, bueno, sí, entonces, primero, entiendo que yo lo escogí, entiendo que yo fui el que dije quiero estar en esa familia. Primero. Segundo, ¿por qué? ¿Qué habilidades necesitaba desarrollar? Ah, bueno, pues gracias a esto soy independiente, gracias a esto no tengo miedo de vivir en otro país. Entonces, digo, hacer una evaluación de todo esto y obviamente si él puede encontrar a alguien que a través de un proceso como este de la hipnosis pueda llegar a ver qué tan dolido, qué tan abandonado está el niño, pues seguramente van a poder encontrar muchísimo más esta cercanía. Sí, sí, bueno, efectivamente lo que tú dices es así porque él lo que quería ser es diseñador gráfico de Sony haciendo películas de dibujos animados en 3D y esto es lo que está haciendo ahora mismo en Canadá y yo súper orgulloso, ¿no? Tal vez he puesto el ejemplo, no a título personal, sino un ejemplo porque estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando al principio tal vez hemos funcionado de la manera de la que hemos sido educados o de la manera en la sociedad en que estábamos, en lo cual pues el padre de familia lo importante era trabajar, traer el dinero a casa para que los hijos y la mujer tuvieran beneficio, ¿no? Y no nos hemos preocupado de lo que en estos momentos, por ejemplo, estamos hablando, de esa presencia, de esa educación, de esas muestras de cariño, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, ya no solamente yo, me imagino que habrá muchas personas, tanto hombres como mujeres, que ahora ya a los años somos conscientes de lo que ocurrió y de qué manera podríamos de alguna manera, entre comillas, solucionarlo, apoyarlo, sanarlo, etcétera. Por eso he puesto yo mi ejemplo, ¿no? Claro. Y en este ejemplo que dices que es muy común, también partimos de el por qué lo hace el padre, por qué se enfoca tanto en el trabajo y abandona a la familia. Y volvemos a cuáles eran las necesidades del niño interior de ese padre. Y entonces a lo mejor ese padre dice, bueno, nosotros éramos muchos y mi padre trabajaba, pero estaba en casa, pero todos los días iba a comer a la casa, pero todos los días llegaba a merendar temprano a la casa, pero nos hacía falta esto y esto y esto, y Santa Claus llegaba con una bolsa muy raquítica y entonces yo creo que mi papá podía haber trabajado un poco más para darnos más beneficios materiales. Y entonces, como tú ya tenías la presencia del padre, eso no es lo que vas a buscar. Lo que vas a buscar es lo que te hizo falta. Y dentro de lo que te hizo falta, dices, a mí me hubiera gustado que mi papá me diera más satisfactores que presencia. Y entonces la presencia no es importante para ti, sino los satisfactores, y por eso viene esa ausencia. Entonces, también ese que trabaja y ese que abandona y ese que se va, no es porque quiera fastidiar a los hijos, es porque está rescatando a través de los hijos a su niño interior, dándole lo que le hizo falta, ¿no? Entonces, cuando explicamos esto a los hijos y le dices, sí, sí lo hice, pero lo hice queriéndote dar esto porque a mí me hizo falta, entonces empieza a haber un entendimiento mucho mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Y efectivamente, yo en este momento, después de mi trabajo personal conmigo mismo, tomo conciencia de que repetí lo que mi padre hacía, que era estar siempre fuera trabajando, ¿no? Bueno, efectivamente es maravilloso aprender todo esto. Y me está diciendo Antonio de que sería muy bueno que un viernes que tú tuvieras, porque ahora mismo hasta diciembre lo tenemos todo ya programado, pero sí un viernes que tú te vendría bien el poder hacer ese trabajo con el niño interior, pues ya nos lo dirás y lo programaremos y ya está, si es posible. Claro, bueno, yo tengo en el día, una de mis principales actividades, tengo una fábrica de
de productos de belleza. Qué bueno. Entonces, buena parte del día lo paso ahí es en las tardes, noches que me dedico a mi pasión, que son las terapias y los talleres y esto. Entonces, Sí, el viernes probablemente se me complique un poco, pero un sábado sin ningún problema. sí, Y si vale. no, bueno, me hago el tiempo un viernes, programamos un Bueno, viernes que sea más como estamos temprano. en contacto, ya nos lo organizaremos y seguro quedaremos con el día perfecto para Claro. poderlo hacer. Y si no, tendré que ir a España para poder hacerlo ahí presencial. Bueno, o también, efectivamente, tendrás que venir a España para hacerlo presencial, porque la idea nuestra también, seguramente pasado el verano, en cuanto que se pueda, la idea nuestra también es ir a México, ir Pues a Colombia, ir a Perú, ir a Argentina. O sea que tenemos ahí ya, como tenemos muchos seguidores y ya nos están pidiendo, a partir de febrero vamos a hacer una ruta por toda España, espiritual tomando tierra, y luego, pasado el verano, la intención es ya cruzar el charco, que eso se suele decir aquí, y ya ir, pues, por ejemplo, por supuesto, México, Argentina, Perú y Colombia son los 4 países ahora mismo que tenemos ahí enfocados, ¿no? Pero como dice muy bien nuestros carteles y nuestra filosofía de espiritualidad tomando tierra, es unir España y América. Entonces, la intención es llevar personas ponentes de España a América y traer ponentes de América a España, ¿no? Y esa es parte de la filosofía que está en el plan de acción, ¿no? En la programación. Lo que pasa es que somos conscientes de que vamos paso a paso con los pies en la tierra, por eso se llama espiritualidad tomando tierra, pero la intención es que en un tiempo muy cercano podamos efectivamente conseguir esa unificación entre España y América, porque y en principio estábamos pensando en América del Sur, pero ya estamos viendo que tenemos muchos seguidores de América del Norte también, con lo cual vamos a decir América en general y punto, ¿no? Creo que debemos de restaurar una energía especial de España y América, desde esa energía del amor, desde esa energía de la unión, desde esa energía de la humanidad, porque yo reconozco que las 2 veces que he ido, en este caso a Perú, yo me he sentido, bueno, me he sentido súper querido, súper valorado, amado, me he sentido como en mi casa, verdaderamente me he sentido como en mi casa, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una energía especial ahí que nos une a España y a América, y eliminando historias que han ocurrido y que seguirán ocurriendo a nivel humano, pero yo creo que tenemos que profundizar en la parte divina que todos llevamos dentro, ¿no? Pues yo creo que no puedes eliminar historias porque al final de cuentas nosotros somos producto de lo que hemos vivido y Sí, si tú borras de un plumazo la historia, borras también la experiencia que hemos sí, adquirido. sí, sí, sí. Si tú borras de pronto, como quieren hacer ahora que en América del Norte, que están quitando estatuas del general Grant, por ejemplo, el líder del ejército confederado, porque era esclavista, y borras la memoria de la humanidad de la esclavitud, pues digo, probablemente las siguientes generaciones, como no aprendieron de esto, vuelvan a la esclavitud. Sí, sí, Entonces, sí, sí. lo que hemos vivido nos ha dado las bases para ser quienes somos. Entonces, la historia es historia, hay que vivirla, hay que Y aceptarla ya está. y ver qué de bueno nos trajo ese aprendizaje, esa experiencia. Porque bien dicen que un pueblo que no aprende de su historia está irremisiblemente condenado a repetirla, ¿no? Qué Y bueno. esto lo llevamos a términos personales y es exactamente lo mismo. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, que no al final de todo lo que deberíamos de hablar, que se nos queda mucho en el tintero, con lo cual es muy bueno. A mí me ha parecido y me parece súper interesante, y como he dicho al principio, lo importante de todos estos programas es que sirvan, ¿no? Que sirvan Claro. a las personas que están escuchándonos y que sirvan también a las personas que de alguna forma, con todo, en este caso tus conocimientos, encuentran respuestas. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, Alfredo? Mira, puede ser en mis redes, ya sea a través de la página de Facebook, que se llama Terapia Psicoespiritual Alfredo García,
o a través de mi Instagram, que es, el Instagram es @Alfredo Garzú, con S, de García Suárez, Alfredo Garsu, ahí. Y bueno, pues los que están en México, si quieren mandarme un WhatsApp, es, bueno, la ventaja es que ahora con el WhatsApp... ¿Un email tienes? ¿Perdón? ¿Un email? Sí, es Alfredo Garzú @yahoo.com.mx. Muy bien. Pues maravilloso. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos ponemos en contacto para ver si podemos cuadrar un viernes o un sábado y hacer ese trabajo con el niño interior. A ver si las personas que están también interesadas pues nos pueden ayudar a solicitar ese taller. Y poder hacer, que yo creo que es interesantísimo poder hacer un taller contigo y aprender muchas Claro, y hablar también de la psicosomasis de las enfermedades, porque ahora vimos cómo afecta el carácter, después cómo afecta la forma física de nuestro cuerpo y cómo todas estas emociones redundan en, por correspondencia y vibración, cada una de las emociones va pegando y reventando órganos o va a través de las enfermedades diciéndonos el cuerpo a través de este lenguaje qué es lo que estamos guardando mal. Qué importante y qué interesante todo esto. Bueno, pues vamos terminando. Muchísimas gracias, querido Alfredo. Gracias también a todos los que estáis ahí. Ahora luego te mandaré la grabación a tu email. Y señores y señoras, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y mañana tenemos a nuestro querido amigo Michael Norris, que seguro que nos va a hablar de la humanidad, de los ángeles, del contacto de los humanos con los ángeles y de los ángeles con los humanos, también súper interesantísimo. Juan, bueno, y perdona, que te interrumpa. Espero que no esté la imagen, ¿no? No, no está, no está. Ajá, muchas gracias. Bueno, también recordaros, por favor, que el martes 23 va a estar con nosotros Miriam Díaz Aroca. Para quien no lo sepa, Miriam Díaz Aroca era en los años finales de los 80, principios de los 90, era una auténtica musa en televisión en España. Pero ahora se ha reconvertido y se ha convertido en una especie de gurú sumamente importante en el mundo del crecimiento personal. O sea, por tanto, yo os pido, por favor, que estéis muy presentes el día 23, porque Miriam es un auténtico cielo, por lo que dice Alejandro de Gabriel, que ha sido la persona que ha hecho la gestión. Así que, por favor, estaros presentes porque os va a encantar. Miriam Díaz Aroca en Espiritualidad Tomando Tierra. Alfredo, hermano, muchas gracias por todo. Gracias. Un gran apapachamiento. Un apapacho grande. Un apapacho. Gracias. Gracias, querido Alfredo. Gracias de corazón. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego.